Buenas tardes a todos y todas. En realidad pretendo, por el tiempo que tenemos, solamente abordar algunos temas que más que nada apuntan a dejar preguntas y enmarcar la problemática en la cual estamos dentro de la definición de lo que estamos llamando balance social e indicadores. El primer punto es, yo sigo conceptualmente las definiciones de la ISO 26000. ¿Por qué? Esencialmente porque es la síntesis mejor lograda y legitimada de todas las experiencias que venimos haciendo hace 30 años en la construcción de este campo de definición de lo que es la responsabilidad social, sus alcances y sus implicancias. Y digo esto de la legitimidad y además porque en realidad la construcción de la ISO 26000 trascendió todo el mecanismo que tiene la ISO en la generación de normas, porque no siguió el mecanismo de los cuerpos técnicos desarrollando una norma, sino que trajo en la elaboración de la norma el punto central que tiene que ver en la definición de todas las problemáticas del balance y de la definición de la responsabilidad social, que es, convocó a un debate mundial de todos los stakeholders. O sea, convocó a representantes de 150 países, de todas las partes interesadas, a que debatan cuál sería el alcance y cuál sería la definición teórica de la responsabilidad social. Por lo tanto, tiene el valor de esa legitimación. En tanto, los 7 años de debate que llevó esta norma sintetizaron los 30 años de debate que tiene estos temas. Y esto me lleva a plantear que toda esta problemática que está implicada en un balance social o la definición de indicadores son procesos que hay que mirarlos con un gran cuidado, por lo que implican, por lo que expresan. En principio, no nos olvidemos que una síntesis que logró la humanidad, por decirlo así, de definir cómo se debería encarar el desarrollo, o cómo una sociedad debería encarar el desarrollo, cómo el mundo debería encarar el tema del desarrollo con carácter de sostenibilidad, se hizo en el año 92, en Río 92. Han pasado 20 años de 92, hace unos pocos años, y tuvimos que reconocer el fracaso en el desarrollo de la implementación de ese concepto de la sostenibilidad con las 3 dimensiones que ya se han mencionado. Y siguen pasando los años y van a pasar muchos años más hasta que podamos ir acomodando esta definición de la sostenibilidad o de la necesidad de un desarrollo con contenido sostenible. Y esto tiene que ver por qué es así. Y es así porque acá cruzan situaciones de posiciones filosóficas, ideológicas, de intereses contrapuestos y de definiciones que cuestan tomar. Y yo voy a tomar 2 puntos de arranque como marco de esta problemática de definir qué es lo que yo tengo que informar o evaluar. Primero, todas las organizaciones tienen el deber de informar. Si me pongo, no aclare, yo no soy contador, soy abogado. Si me pongo en esta primera definición, diría que todas las personas jurídicas tienen el deber de informar. Todas. El problema es el contenido y el problema es la construcción de esa información. Y acá viene el primer punto. El primer punto es, para yo posicionarme dentro de un programa o una lógica de responsabilidad social, tengo que definir cuál es mi propia responsabilidad. Y la palabra que está faltando en esto, en mi propia responsabilidad, es qué rol tengo yo en la sociedad. Cualquiera sea la organización, pública, privada, social, yo tengo que definir cuál es mi rol. Y en función de mi rol, asumo la responsabilidad de participar en la sostenibilidad del desarrollo de acuerdo a ese rol que tengo. Porque si no, hablamos en el aire y no le ponemos los puntos y las comas necesarias al tema. Y obviamente definir cuál es el rol es un debate largo en el mundo que trasciende los últimos 30 años que yo puedo recordar de debates en responsabilidad social. Primer punto.
El otro punto, en cuanto a la definición del rol, implica incorporar una palabra que es el primer análisis que debe hacer una organización, que es incorporar la palabra de los efectos de mi desempeño o de mi existencia. Una organización, cualquiera sea su finalidad, genera efectos, genera acciones, si no, no existe. Y porque genera acciones, genera impactos. Lo que hay que medir es, primero, cuáles son los impactos que yo genero y hacerme cargo de ellos. Y los impactos tienen todas estas dimensiones, pero tengo que tener claro cuáles son mis impactos. Y eso empieza a definir cuál es mi rol dentro de este esquema. El segundo punto es que yo me vinculo con la sociedad. No es que le informo a la sociedad lo que yo hago, porque esto me parece que trasciende la idea vieja de rendir cuentas. No es que yo le informo a la IGJ el balance o le informo a cualquier organismo o a la FIP o todo. No, yo no es que informo lo que hago, lo que me dan los números. Acá la demanda es otra. La demanda es de qué forma construyo una información que me permita a mí contemplar las expectativas de aquellos que reciben los impactos. Y ahí genero el vínculo. Y ahí empieza la construcción de lo que sería la información necesaria sobre la cual hay que rendir cuentas, sobre la cual hay que informar. Porque ese vínculo entre los impactos que yo reconozco que genero y de los cuales informo o no informo, y ahí estará la responsabilidad social, y los efectos o esos impactos que generan en determinados actores de la sociedad, personas o grupos sociales, genera un vínculo que conocemos, que sabemos como partes interesadas, stakeholders y todo lo demás. Pero pongámoslo en palabras concretas. Eso es decir, mis impactos generan en la sociedad determinado tipo de modificación de su realidad. Ahora, lo que yo quiero saber es, con respecto a estos impactos, qué es lo que piensa cada una de esas partes interesadas que recibe los impactos. Y en la virtud de un correcto tratamiento de esto, surgirán los temas de ese diálogo. Y ahí traemos el gran tema que acompaña a esto. Hoy se han desarrollado, o en el mundo hay desarrolladas un montón de iniciativas o generación de herramientas de un alto valor en el tratamiento de los balances sociales, de un alto valor, inclusive cada una de ellas con su maduración, porque el GRI está en la etapa 4, con lo cual tuvo etapas anteriores y fue madurando y fue evolucionando y fue incorporando elementos. Y todos estos procesos irán incorporando elementos. Pero quiero traer el tema general a la subjetividad. La subjetividad es cada organización desarrolla sus propios puntos de interés, porque cada organización tiene vínculos con determinados stakeholders o partes interesadas. Este es un primer análisis. El segundo análisis tiene que ver con esta problemática de las partes interesadas. Esto tiene que ver con una maduración de la vinculación de las organizaciones con respecto a sus entornos. ¿Qué significa esto? Significa que las organizaciones descubrieron, no hace muchos años lamentablemente, descubrieron que en realidad tenían clientes y tenían ciudadanos. Porque todas se pensaban desde la oferta. Es decir, yo oferto lo que quiero, lo que entiendo que debo ofertar, y no pensaban desde el otro lado. Y entonces esto llevó a una relación compleja de todo tipo de organización con sus comunidades. ¿Por qué? Porque no sabían las expectativas que tenían y ofertaban lo que querían. Eso llevó a incorporar hace no muchas décadas la idea de que existen algo que se llaman ciudadanos y existen algo que se llaman clientes. Y eso generó una explosión en el mundo para decir, existen los ciudadanos, existen los clientes. Empecemos a dar la vida por los ciudadanos y por los clientes y entendamos qué es lo que le pasa por la cabeza, qué quieren, qué no quieren. Y ahí se desarrollaron cientos de teorías para responder esa pregunta. Y después fueron, en esa maduración vincular, todas las organizaciones empezaron a poner que más allá del campo de lo contractual o relacional directo, había otros sujetos que eran los potenciales y que podían tener vinculación con esos impactos, y esos eran los consumidores. Y ahí nuevamente se dispara la idea de empezar a trabajar con algo más allá del cliente, el que tiene relación directa
que son el conjunto de consumidores que hay en una sociedad. Y se generan organizaciones sociales y un montón y un sinnúmero de situaciones a través de este nuevo vínculo. Lo que hoy está en juego no es la relación histórica que se viene dando entre las organizaciones y la comunidad. Entran otros factores en el cual en juego empieza a trascender la idea de competencias y generar una agenda que va más allá inclusive de la ley. Va más allá inclusive de la ley. Va más allá de las competencias públicas o privadas, porque entramos en el campo de las incumbencias. Y las incumbencias son la consecuencia del detectar las expectativas de la comunidad, que pueden no tener una manifestación legal inclusive, que pueden no tener una representación dentro del ámbito de las competencias de las organizaciones públicas y privadas, pero sí generan el campo adecuado para poder analizar lo que es la responsabilidad social. Y por último, comentarles que este debate que se presenta hoy en el mundo de involucrar a las partes, identificarlas e involucrar, proceso muy complejo y que además es de un gran dinamismo, impacta directamente sobre los indicadores y cualquier tipo de información que yo quiera construir sobre los balances que hago de mi gestión o los balances sociales. Punto 1. Pero punto 2, ese proceso dinámico comienza ahora, la semana que viene, impactando todos los sistemas de gestión certificables. ¿Por qué? Porque a partir del día 15 de este mes, empiezan a regir las nuevas normas ISO de sistema de gestión, llamadas las normas de sistema de gestión, las 9.000, las 14.000, las 22.000 y todas aquellas que tengan que ver con la gestión, incorporando en el análisis del sistema de gestión las partes interesadas. Con lo cual, hay un reconocimiento que en la gestión se incorporan ahora las partes interesadas en esta nueva vinculación. Pero por el otro lado, empieza el gran debate de la definición de las partes interesadas, porque hay dos miradas en esto. Está la mirada desde la organización y está la mirada desde la sostenibilidad. Y esas miradas son diferentes. Si yo lo que tengo que hacer es la sostenibilidad de la organización, definiré mis partes interesadas en cuanto al riesgo que genera las expectativas de determinados actores frente a la sostenibilidad de mi propia organización. Y está la mirada de mirar la sostenibilidad desde el punto de vista social, lo cual implica más allá de las que ponen en riesgo mi propia gestión o mi propio desempeño. Y ahí se abre un campo de debate, y un campo de debate muy interesante, que va a definir en realidad de qué forma yo voy madurando estos procesos de definición de partes interesadas y voy generando herramientas para dar respuesta a esto. Y esto lleva al último desafío, que es la gobernanza. La gobernanza implica que toda esta información yo la traslade, que me generan todas estas herramientas, la traslade a políticas. Porque la responsabilidad social no es un área, no es un aspecto de la organización, es la definición de la estrategia y de la existencia propia de la organización de acuerdo a la sociedad en la cual se vincula. Por lo tanto, si no hay una adecuada gobernanza vinculada a estos aspectos, todo lo demás quedará en números, en informes o tal vez en marketing. Gracias.